uno de los dioses prehispánicos más conocidos, si no es que es el más conocido en el mundo, Quetzalcóatl. Su fama se debe a varios factores: su presumible similitud con los dragones europeos o chinos, la presunta confusión de Hernán Cortés con Quetzalcóatl, o las versiones antes y después de la independencia de México, que llegaron a referir que este era Jesucristo, Santo Tomás o un vikingo. Como fuere, este sigue vigente al día de hoy. Por ejemplo, ha aparecido en Los Simpsons. En Japón han hecho varios Quetzalcóatl mujeres, una con mucha pechonalidad, u otra Quetzalcóatl mujer que pelea en Babilonia. Un grupo llamado Terión le hizo una canción. El trovador Fernando Delgadillo también le hizo otra. O ya saben, aparece seguido como un extraterrestre según los alienígenas ancestrales. Y también en caricaturas de nuestro país podemos apreciarlo. Pero ¿por qué tanta influencia? Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. Sí, imaginemos que no pertenecemos a esta época, y que en realidad vivimos en una chinampa, en una casita de techo de madera, o en una gran ciudad de piedra. Así, en pocas palabras, imaginemos que somos anahuacas. Y que a la luz de una fogata, viendo las estrellas, sin nada de contaminación a nuestro alrededor, nuestros padres y abuelos desde niños nos contaban como ciertas cosas como las siguientes: que en efecto Quetzalcóatl existió, que su adoración se encuentra en lugares tan diversos como entre los Xochicalcas, donde aparece en un templo de piedra, con los mayas en Chichén Itzá, en donde le edificaron este templo, entre los tlaxcaltecas, en la antigua Cacaxtla, donde aparecen pinturas murales, con los cholultecas, que pusieron un adoratorio en la base superior de una construcción muy antigua, en la primera Gran Tolan, es decir, Teotihuacán, o donde se encuentran los atlantes. También con los antiguos olmecas podemos encontrarlo. Incluso en tumbas en Oaxaca se le puede ver barbado. En toda esta tierra, en donde existen adoratorios suyos, muchos tenían la característica de ser circulares, como su gorro cónico con piel de jaguar, siendo el más conocido el ubicado frente al Templo Mayor de Tenochtitlan. Y claro que toda su leyenda tuvo un origen, siendo que su nacimiento fue gracias a la dualidad suprema Tonacatecutli y Tonacatecíhuatl, siendo los creadores de él y sus otros 3 hermanos. Conocido por casi todos como el dador de la cultura y civilización, creador de una corriente de pensamiento que después se llamaría toltecayo, que quiere decir el arte de ser tolteca o sabio, toltecayo de la cual muchos se sentían herederos, como por ejemplo el gran Nezahualcóyotl y los acolhuas. También era el gran creador, pues ayudó a crear y destruir las 4 eras previas a la nuestra, cazando junto con su hermano Tezcatlipoca al Zipactli. Y no solo creó la tierra, sino a seres vivos. Y para ello bajó al Mictlán, para obtener los huesos de las eras previas y así crear a los más iguales, los merecedores, nosotros. También con las demás divinidades reunidas en Teotihuacán formaron la quinta era, el sol del movimiento, sacrificándose todos ellos para lograr ese cometido. También dio el alimento a su creación humana, cuando se convirtió en una hormiga para obtener los granos de maíz del Cerro de los Mantenimientos, el cual posteriormente se lo dio a los hombres, creando así la agricultura, siendo que gracias a ello los hombres ya no tenían que emigrar para encontrar alimento, dando pie a esa situación a la creación de grandes ciudades donde lo adorarían. También los abuelos dicen que se convirtió en un ser de carne y hueso, quien en un principio fue guerrero, para luego convertirse en gobernante en varios lugares. Participó en el control del tiempo a través de los códices, en donde este rige el día viento del mes Anahuaca, naciendo específicamente en el año 1 Caña, como regidor del viento, evolucionando así su culto colocándole un pico de pato. Y como viento no solo rige este, sino el primer aliento que dan los seres vivientes al nacer,
siendo que con su pico de pato sopla por el cielo las nubes de lluvia. Quetzalcóatl tiene varios símbolos, almenas en forma de estrella, como en Teotihuacán, o en forma de caracol cortado, que adornaban los centros de enseñanza. También tiene el poder de dividirse a sí mismo, como Xolotl, el lucero de la noche, o Tlahuizcalpantecutli, el lucero del día. Como este, con sus puntos en el rostro, representa alineaciones planetarias. Y cuando ésta aparece con una lanza, refiere al flechamiento del Sol, el cual simbólicamente es cuando el planeta Venus pasa por delante de Tonatiuh, de esta forma. Pero su culto ha variado desde el principio, a veces el primero y a veces relegado. Como cuando Tezcatlipoca logró expulsarlo de Tula, o como los mexicas, quienes le dieron preferencia al culto de Huitzilopochtli, o en Teotihuacán, donde se ha llegado a hablar que su culto fue derrotado. Y como hombre, recibió el nombre de Seacatopiltzin-Quetzalcóatl, el cual no pudo evitar el paso del tiempo, siendo derrotado por su hermano, teniendo por ello que partir para sacrificarse a sí mismo como siempre lo hizo, para así elevarse en el cielo, dejando detrás de sí una promesa de un día volver. Y así con todo esto, imagínate como niño al calor de la hoguera. ¿Qué imagen tendrías de él? Siendo que posteriormente tú le contarías estas historias a tus hijos. Y quizás sea cierto, tal vez algún día lo veamos regresar.